pueden ver ahí. Correcto, ahí sí está. Sí, sí se mira. Ya, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a exponer acerca de las estructuras anexas del ojo. Entre estos temas está párpado, aparato lagrimal, conjuntiva y cápsula de Tenon. Ya. A continuación, mi compañera Mela. Listo. Como primer tema vamos a hablar sobre el párpado. De manera general, hablando ya con respecto a un adulto promedio, daremos ciertas medidas generales para guiarnos. En primer lugar, la fisura palpebral. Esta fisura palpebral viene siendo la área donde va a estar insertada la órbita y nosotros vamos a ver. Esta fisura palpebral de largo suele medir 27 a 30 milímetros aproximadamente, 8 a 11 milímetros de ancho y el músculo frontal de la ceja va a ayudar a que pueda ensancharse 2 milímetros más como máximo. En el párpado superior, puede elevarse hasta 2 milímetros, puede tener 2 milímetros de elevación. Y gracias al músculo de Müller, o también conocido como tarsiano superior, podrá elevarse hasta 1 a 2 milímetros más. Siguiente, por favor. Para hablar antes de la anatomía del párpado, vamos a hacer énfasis en sus temas generales, como son la piel y tejido conectivo subcutáneo, los músculos de protracción, como el músculo orbicular ocular y más que vamos a ver después, el tabique orbitario, la grasa orbital, los músculos de retracción, el tarso y la conjuntiva. La piel de párpados y tejido conectivo subcutáneo. La piel de los párpados es la más fina de todo el cuerpo. Esta posee pelos finos y glándulas sebáceas, así como las sudoríparas. Estos suelen tener variantes dependiendo de dónde se inserta, porque existen muchos casos como en las personas asiáticas o como muchos dirían vulgarmente las personas que tienen ojitos chinos, se ve o es visible que puede estar muy ausente lo que es el párpado superior, la línea del párpado superior o es muy mínima. O incluso el pliegue del borde, la aponeurosis del elevador que se inserta suele estar incluso también ausente de la misma manera. Cabe destacar que aquí hay un tejido conectivo suelto. Este tejido conectivo suelto no posee grasa, sin embargo, este hecho hace que cuando se infiltre sangre o algún tipo de líquido puede traer varias infecciones. Siguiente. Ya, aquí vamos a describir más las imágenes. Aquí van a ver muchos puntos, que serán el del canículo, el superior e el inferior. El canículo se puede visualizar por sobre la papila lagrimal. Aquí no está indicado el nombre, pero con la papila lagrimal ya espero que se ubiquen un poco. Canalículo se llama por si acaso. Canalículo. Ajá, canalículo. Sí, ay, sí, perdón, el otro correcto. El punto se traduce como punto también, punto lagrimal. Punto lagrimal, gracias. Ya. El siguiente viene siendo ya entonces el punto superior. El punto superior más bien se encuentra más oculto, por lo que no podemos verlo, y suele estar de manera medial al punto inferior. Finalmente, el punto inferior, que sí no se ve, habría que estirar un poco el párpado inferior para poder visualizarlo, está pegado al lobo. Luego la línea gris. En la imagen A pueden observar la línea gris, ahí está, y corresponde ya a lo que es la porción del músculo orbicular del ojo. En la parte anterior de la línea gris se encuentran las pestañas y en la parte posterior de la línea está la abertura de las glándulas meibomianas. Estas glándulas también se las conoce como glándulas tarsianas.
Las pestañas, por otra parte, se pueden distribuir entre 2 a 3 filas. Son muy numerosas en el párpado superior, muy numerosas y largas a comparación del párpado inferior. Y a su Melanie, ¿sí? ¿qué representa la línea gris entonces? La línea gris mm, viene siendo la línea de conexión que separa ya esas dos áreas. La que ¿Cuáles? viene siendo la de las pestañas y la de las glándulas meibomianas. Ok. La línea gris es una marca anatómica importantísima en el párpado y representa la transición entre mucosa y epitelio escamoso. Eso Sí, nos va a servir muchísimo cuando veamos patología, porque todo lo que está por delante de la línea gris se llama anterior o externo, y todo lo que está detrás de la línea gris se llama interno o posterior. Entonces son de las cosas, solo voy a ir resaltando lo importante. Adelante. listo, muchas gracias. También al margen de las pestañas, en la parte superior se pueden visualizar las glándulas de Moll, mientras que en la parte inferior las glándulas de Seyss, que se ve en la imagen B. Siguiente, por favor. Ya, el músculo de protracción, el primero que vamos a hablar ahorita es el músculo orbicular del ojo. Este músculo orbicular del ojo está encargado de transportar el párpado, ayuda con el transporte del párpado al elevarlo o bajarlo. También está dispuesto como bandas concéntricas. Estas bandas concéntricas van a rodear toda la fisura palpebral. De la misma forma, esta fisura palpebral la van a dividir en dos, como son la parte orbital y la palpebral. La palpebral también tiene su propia división, que viene siendo la preceptal y la pretarsal. La inervación del músculo orbicular del ojo está dada por el par craneal 7, que es el del nervio facial. Siguiente diapositiva, por favor. El tabique orbital. En la primera imagen, vamos a enfocarnos primero en la primera imagen. El tabique orbital es una fina lámina. Es una lámina muy fina. Se extiende a lo largo del periósteo del techo y en el suelo de la órbita. De la misma forma, se encarga de ser como un límite para evitar que se realicen propagaciones en la parte anterior y posterior que puedan provocar ciertas patologías. El tabique orbital en la parte superior se encuentra el septo unido al arco marginal y medialmente se encuentra delante de la tróclea. También de la misma forma, en el área central se une la aponeurosis de los 4 párpados, que son los 2 párpados superiores y los párpados inferiores. Siguiente. La grasa orbital, ese ya está en la imagen B, como puede ver. La grasa orbital se sabe muy bien que más adelante del septo se pueden ver las almohadillas de grasa orbitales. Estas almohadillas de grasa orbital también se la conoce como almohadillas preaponeuróticas. De la misma forma, la grasa orbital se la puede ubicar detrás del septo superior y del septo inferior. Siguiente. Siguiente, por favor. No sé, no veo. Ya Ahí. vi. Ya vi. Los músculos de retracción del párpado inferior. No sé, creo que se saltó mucho. Se saltó de... Ahí está bien. En el músculo elevador del párpado superior. Ahí está. Los retractores del músculo elevador del párpado superior son el músculo palpebral superior, con su propia aponeurosis, y el músculo de Müller, que anteriormente les dije que también se la conoce como tarsiano superior. Siguiente. Ya, este músculo elevador del párpado superior yace su origen en la ala menor del hueso esfenoides.
En la imagen, no sé si pueden observar bien, hay una sección donde está en inglés donde dice, no se pronuncia muy bien, pero levator palpebral superioris muscle. Esa de ahí ya corresponde al músculo elevador del párpado superior y se encuentra por sobre el músculo del recto superior. Y durante todo este transcurso, este músculo va a viajar anteriormente hacia el párpado. Tiene una longitud de 44 milímetros de longitud y se eleva y puede ayudar a elevar el párpado 15 milímetros. Se encuentra inervado por el par 3. Siguiente. Ya, en general aquí también están los ligamentos. El ligamento de Wignall se forma por la condensación de tejido que rodea al músculo, el músculo elevador. De la misma forma sirve de apoyo para el párpado superior y tejido circundante. Siguiente. La aponeurosis del músculo elevador. Aquí en general vamos a hablar del tendón del músculo elevador. Este tendón tendrá una longitud de 14 a 20 milímetros y su fijación se dará en el párpado y órbita circundante. En su parte anterior pasa a través del músculo orbicular del ojo, donde tendrá una inserción de manera subcutánea, mientras que en la parte posterior va a pasar por la aponeurosis, donde habrá una inserción en la superficie del tarso. Siguiente. La aponeurosis del músculo elevador. Aquí va a tener 3 tipos de inserciones, que será una en la cara anterior del tarso, va a ser muy firme, la segunda en la tróclea del músculo oblicuo superior y el tercero en el tejido fibroso. El cuerno lateral de la aponeurosis del músculo elevador, que está en su extremo, divide la glándula lagrimal en dos lóbulos, que son la orbital y la palpebral. Aquí estará la inserción en la cresta lacrimal posterior. Siguiente. Ahí está. Músculo de Müller. El músculo de Müller, también como había dicho, se llama también tarso superior. Su origen se da en la superficie inferior del músculo palpebral superior del párpado superior. Este músculo es un músculo liso como todos los demás de los que hemos estado hablando aquí en el párpado. Su inervación aquí principalmente va a ser simpática y será la responsable de esos 1 a 2 milímetros de elevación extra que se va a dar. Y la adhesión del músculo de Müller va a ser en el borde superior del tarso superior y en la conjuntiva del fornix. Siguiente. Ya, el músculo de retracción del párpado inferior. Aquí van a estar el principal retractor, que es la fascia cápsulo-palpebral. Va a estar análoga a lo que es la aponeurosis del músculo elevador, del párpado superior y el músculo del tarsiano inferior. Aquí va a haber otro ligamento. El ligamento se llamará suspensorio de Lockwood. Viene siendo el equivalente al Wignall de la parte superior, solo que el de Lockwood de la parte inferior. Este se va a formar por la función de la vaina del músculo del recto inferior, del músculo tarsiano inferior y de los ligamentos de control de los músculos rectos, tanto medial como lateral. Siguiente. El tarso. Listo. Las placas del tarso consisten en que se forman de un tejido conectivo denso, más no de algún cartílago. Se encuentra unido al margen orbital medial y lateral y su altura, la altura del tarso superior va a ser de 11 milímetros, el del tarso inferior 4 milímetros. Ya la anchura y el grosor van a ser iguales en ambos. Las glándulas meibomianas o tarsianas, que son muy importantes, son glándulas sebáceas o lócrinas. Estas se encuentran de manera vertical y en forma de hilera, que es muy fácil de ver en luces infrarrojas, como está en la siguiente diapositiva. Siguiente. Que es como lo dije ahí se puede visualizar claramente en la imagen. En el párpado superior llega a tener de 30 a 40 orificios, mientras que en el inferior de 20 a 30.
Aquí estos orificios van a dar un aceite, el aceite Mebum, que son ayuda para formar, o sea, forman un depósito en la piel en toda la margen del párpado. Cuando uno parpadea, esta se esparce por toda la película lacrimal. Bien. El suministro vascular. En general tenemos el sistema facial, en las arterias ya va a derivar dos sistemas, el facial y el orbital. El facial surge de la arteria carótida externa y el orbital de la arteria carótida interna. Esta irrigación va a resultar en la anastomosis de ambas carótidas. Mientras que el sistema de drenaje venoso estará dado por el sistema superficial pretarsal, que es donde drenarán las venas yugulares internas y externas, y el sistema profundo posttarsal, que es donde fluye el seno venoso. Finalmente, la circulación venosa del párpado conecta la cara del seno con el seno cavernoso. Esto va a ser una vía muy propensa a recibir infecciones. La siguiente. Finalmente, la linfática de los párpados. En la linfática de los párpados, aquí se encontrarán presente tanto en párpados como conjuntivas, mas no en órbitas, nunca. El paralelo siempre va a seguir el mismo curso de las venas, en la misma dirección, y van a haber dos grupos, que son los mediales y los laterales. El medial va a estar representado con la pre, ahí dice pre, ya, no, perdón, esa es la SM. El grupo medial va a drenar hacia los nódulos linfáticos submandibulares, mientras que el lateral va a ser el que tiene justamente la palabra pre, que es donde drenan los nódulos linfáticos preauriculares superficiales. Ya. Ya, las glándulas lagrimales del sistema excretor. Siguiente, por favor. Ya, glándula lagrimal. Esta glándula lagrimal principal va a estar en una depresión dentro de la parte orbitaria del hueso frontal. Esta glándula va a estar separada de la órbita por un tejido fibroadiposo y va a dividirse en dos partes. La primera va a ser el lóbulo orbitario, que va a estar en la fosa del lagrimal. Y el lóbulo palpebral, que está inmersa en el músculo elevador del párpado superior. La siguiente, por favor. Dale el anterior un ratito, por favor. Ya. Entonces, en esa imagen podemos ver el sistema secretor lagrimal. Ya, de color verde van a estar las células caliciformes conjuntivales y las tarsales, que estas van a secretar mucina. Van a contribuir con los componentes de mucocosos y glucocálidos de la película lagrimal. Ya. De color azul van a estar las glándulas exócrinas lagrimales accesorias de Krause y de Warfarin. Están presentes en los tejidos subconjuntivales y contribuyen al componente acuoso de la película lagrimal. Ya. De color rosado van a estar las glándulas de meibomio, productoras de aceites, son lipídicas, y las glándulas palpebrales de Sayce y Moll. Ya. El lóbulo orbitario es el que, donde está la L y la O, ya, de la glándula lagrimal, y el lóbulo palpebral de la glándula lagrimal es la que dice LP. Van a estar separadas por el cuerno lateral de la aponeurosis del elevador, en donde se muestra la AP, y los conductos lagrimales, en donde están mostrando la flecha blanca. De la porción orbitaria atraviesan la porción palpebral. También se muestra el músculo elevador del párpado superior, es el que dice LPS, y también el ligamento de Whitnall. Pásale, por favor. No le cambies. Verás, la lágrima no solamente se produce en la glándula lagrimal, sino hay glándulas lagrimales accesorias. Las glándulas lagrimales accesorias son las que tú dijiste, las que se ubican en la conjuntiva. Hay alrededor del limbo corneal unas células que se llaman células caliciformes o células de goblet cells, que producen un componente mucoide para la película lagrimal. Cuando vean lágrimas van a ver eso. También hay glándulas lagrimales accesorias que se ubican hacia los fondos de saco. Esas glándulas son las de Krause, las de Wolfring.
Esas son glándulas accesorias. Y también la lágrima se está produciendo, porque es componente de la lágrima, en las glándulas de meigomio. Entonces, no solamente la glándula lagrimal es la encargada de producir la lágrima basal, sino las otras glándulas que ya vimos. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Adelante. Ujú. Ya. Varios conductos excretores, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios de las paredes delgadas pasan del lóbulo orbitario a la glándula lagrimal palpebral. Estos conductos, alrededor de 12 de ellos, van a desembocar en el fondo del saco conjuntival, aproximadamente 5 milímetros por encima del margen superior del tarso superior. Ya. Dos glándulas lagrimales son glándulas, las glándulas lagrimales son glándulas exócrinas que producen una secreción serosa. Entonces, el cuerpo de cada una de estas contiene dos tipos de células. Las primeras que van a ser células epiteliales glandulares que van a recubrir el lumen de la glándula, y las otras son las células mioepiteliales que rodean el parénquima y están cubiertas por una membrana nasal. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver el lóbulo de la glándula lagrimal. En la figura A está el lóbulo de la glándula lagrimal, que va a demostrar su conducto central, que está marcado por la flecha negra, que lo vemos ahí. En la figura B es un corte histológico de la glándula lagrimal, que va a mostrar los acinos, que están marcados con la AC. Van a estar formados por un lumen central rodeado por las células epiteliales glandulares con gránulos secretores. Las flechas rojas van a indicar las células mioepiteliales, y el estroma, en la parte donde está la P, indica que el estroma contiene vasos sanguíneos y numerosas células plasmáticas, que estas van a producir inmunoglobulina A. Pásale, por favor. Aquí tenemos un esquema del lóbulo lagrimal, en donde vamos a tener las unidades tubulares, el conducto interlobular, las células mioepiteliales, el conducto interlobular, las células caliciformes, el lumen, tenemos también los gránulos secretores, las células acinales cerosas y los capilares que van a rodear a la acina. Siguiente, por favor. Ya. Las secreciones lagrimales van a comprender el componente acuoso de la película lagrimal, y estas van a incluir el lisocimas, la ectoferrina y la inmunoglobulina A. La arteria lagrimal es una rama de la arteria oftálmica. Esta va a suministrar sangre a la glándula. La glándula lagrimal va a recibir también fibras nerviosas, secretomotoras colinérgicas, polipéptidos intestinales vasoactivos y fibras nerviosas simpáticas. Va a estar inervada, tiene una inervación sensorial por el nervio lagrimal, y la neuroanatomía gobierna tanto la estimulación refleja como la psicógena. Ya. Glándulas accesorias. Las glándulas lagrimales accesorias de Krause y de Wolfram se encuentran en el margen proximal del tarso o en los fondos del saco también. Son idénticas a la glándula lagrimal principal citológicamente, y también van a recibir una inervación similar. Estas glándulas van a representar aproximadamente el 10% de la masa secretora lagrimal total, y como ya mencioné antes, van a contribuir al componente acuoso de la película lagrimal. Siguiente, por favor. El sistema excretor lagrimal. Este sistema de drenaje lagrimal va a incluir los puntos superior e inferior, los canalículos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Entonces, los puntos lagrimales son pequeñas aberturas que van a medir aproximadamente 0,3 milímetros de diámetro en el margen del párpado. Van a estar ubicadas en el borde nasal extremo de los párpados. El punto inferior va a estar aproximadamente a unos 6,5 milímetros del canto medial, el punto superior a unos 6 milímetros del mismo. El punto
del párpado inferior se va a encontrar más cerca del limbo corneal debido al crecimiento del seno maxilar. Los puntos van a dirigirse posteriormente hacia el lago lagrimal en el canto interno, y la ampolla es una ligera dilatación en el ángulo del canalículo, un poco más allá del punto. Estas aberturas van a conducir a los canalículos lagrimales, al saco lagrimal y finalmente al conducto nasolagrimal. En el 90% de las personas, los canalículos se unen para formar un canalículo común antes de ingresar al saco lagrimal. Las fibras de los músculos orbicular de los ojos del tarso van a rodear el sistema canalicular y el saco lagrimal, conduciendo las lágrimas hacia este sistema. Una membrana persistente sobre la válvula de Hasner a menudo se asocia con un desgarro y secreción en bebés con obstrucción del conducto nasolagrimal. Pásale por ahí. Ya. Los puntos lagrimales y los canalículos van a estar revestidos con epitelio escamoso estratificado no queratinizado, que se va a fusionar con el epitelio de los márgenes palpebrales. Cerca del saco lagrimal, el epitelio se diferencia en dos capas. La primera es una capa columnar superficial y la segunda va a ser una capa celular profunda y aplanada. Hay células caliciformes y ocasionalmente cilios. En los canalículos, la sustancia propia consiste en un tejido conjuntivo, colágeno y fibras elásticas. La pared del saco lagrimal está rica en el plexo venoso y tiene muchas fibras elásticas. Ya, ahora yo les voy a hablar acerca de la conjuntiva. La conjuntiva es una membrana mucosa delgada y transparente que cubre la superficie posterior de los párpados y la superficie interior del esclerótico. Como podemos ver en la imagen, esta es una parte de la conjuntiva que cubre la porción anterior de la esclerótica, en morado, y acá tenemos a la otra parte de la conjuntiva que cubre la porción anterior de los párpados. Su función es de proteger de agentes externos al globo ocular, aunque interviene también en la formación de componentes de la lágrima con las células caliciformes en el limbo y en la defensa inmunológica del ojo. ¿Me escuchan? Se quedó trabado. Bueno, ya. Ahí está. Ya. La conjuntiva se va a dividir en tres zonas geográficas. Tenemos a la conjuntiva palpebral o tarsal, la conjuntiva fornicial o conjuntiva del fondo del saco y la conjuntiva vulvar. En esta imagen podemos observar mejor estas estructuras. Primero tenemos el limbo. El limbo es una línea que no mide más de 1 milímetro que separa la córnea del esclerótico. Después tenemos a la conjuntiva vulvar, que recubre toda la parte anterior de la esclerótica, que se ve aquí. Y tenemos a la conjuntiva fornicial. Esta conjuntiva está casi fusionada con la conjuntiva vulvar. Tenemos a la conjuntiva palpebral. La conjuntiva palpebral o tarsal es la membrana que cubre la superficie interior de los párpados. Esta tiene un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Tenemos a la conjuntiva marginal, que es ya el final de la conjuntiva palpebral, o el inicio si lo vemos desde el otro ángulo. Y tenemos a una estructura llamada carúncula, que más adelante vamos a hablar sobre ella. Ahora les voy a hablar sobre la irrigación e inervación de la conjuntiva. Las arterias conjuntivales se derivan de las arterias ciliar anterior y palpebral, mientras que la inervación de la conjuntiva se deriva de la división oftálmica del quinto par craneal, que es el trigémino. En esta imagen se puede observar mejor la irrigación de la conjuntiva. Las arterias
Aquí se puede observar la arteria ciliar anterior, que va a irrigar a la conjuntiva palpebral, digo a la vulvar, perdón. La conjuntiva palpebral está irrigada por ramas de las arterias marginales de los párpados. Estas mismas envían ramas para irrigar a la arteria fornicial y asimismo a la conjuntiva vulvar. Por otro lado, tenemos el riego sanguíneo del limbo, que se deriva de las arterias ciliares a través de las arterias conjuntivales anteriores. En cuanto a la morfología microscópica de la conjuntiva, tenemos que es una membrana mucosa que consta de epitelio escamoso estratificado no queratinizado con numerosas células caliciformes y una sustancia propia delgada y muy vascularizada que contiene vasos linfáticos, células plasmáticas, macrófagos y mastocitos. La carúncula, como vemos aquí, es una estructura ovoide pequeña carnosa unida al lado inferomedial del pliegue semilunar. Esta contiene glándulas sebáceas y pelos finos e incoloros. La superficie está cubierta por epitelio escamoso estratificado no queratinizado. El pliegue semilunar de la conjuntiva es en forma de media luna, estrecho, muy vascularizado, situado lateralmente y parcialmente debajo de la carúncula, como se ve en la imagen. Su borde lateral está libre y separado de la conjuntiva vulvar, a la que histológicamente se asemeja, es decir, tiene un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. El epitelio del pliegue es rico en células caliciformes. El pliegue semilunar es el remanente que tenemos de las especies inferiores del tercer párpado. También le llaman plica angularis, le llaman, si ven otros libros. Ya, tenemos a la cápsula de Tenon, que esta es una envoltura de tejido conectivo elástico que envuelve al globo ocular, desde el limbo, como se ve por aquí, hasta el nervio óptico. La cápsula de Tenon es la cavidad dentro de la cual se mueve el globo. Está compuesto por fibras de colágeno dispuestas de forma compacta y algunos fibroblastos. Bueno, tenemos que saber que junto al limbo, la conjuntiva, la cápsula de Tenon y la epiesclerótica se fusionan entre sí, es decir, prácticamente serían una sola membrana. Y eso, gracias. Muy bien. Cosas. ¿Pueden ponerme un ratito una diapositiva donde estaba la inserción del orbicular de los párpados? Ya le busco, doctor. Yeah. El orbicular de los párpados se inserta hacia la parte medial, hacia la parte interna. El tendón cantal interno del auricular de los párpados se abre en dos láminas y se inserta en las crestas lagrimales. Hay una cresta lagrimal anterior y una cresta lagrimal posterior. Dentro de las dos porciones, por ahí tienes, dentro de las dos porciones del orbicular de los párpados, entre la lámina anterior y posterior, se ubica el saco o lago lagrimal, de tal manera que cada que parpadeamos, estamos bombeando las lágrimas. La tasa de parpadeo en la especie humana más o menos de promedio está cada 10 segundos. El orbicular de los párpados es el músculo más rápido que tenemos en la economía humana. Yo cuando no estudiaba esto creía que era el estapédico en el oído, el que está trabajando muy rápido. No, el orbicular de los párpados es el músculo más rápido. La función de las lágrimas es, a más de todo lo que dijiste, también nutrir a la córnea. Porque la córnea es avascular y se nutre por delante con la lágrima y por detrás con el humor acuoso. La lágrima está constituida por tres capas.
una capa, la capa inferior. Tenemos la córnea tiene fosfolípidos porque son membranas celulares. Entonces, sería imposible que la lágrima logre nutrir o lubricar la córnea teniendo fosfolípidos ahí. Entonces hay que ponerle una capa de mucina. La capa de mucina de la película lagrimal basal está producida por qué células. Porque ¿quién produce el componente mucoso de la película lagrimal? O sea, lo que estudiaron es para responder eso. La lágrima, primero, es hipoosmolar. Segundo, tiene 3 componentes. El componente más bajo de la lágrima sirve para romper esta ley de que la grasa y el agua no se pueden unir. ¿Sí? Porque los lípidos, los fosfolípidos de las membranas celulares son hidrofóbicos. Para poder hacer una trampa a eso y poder lubricar esa córnea, hay que darle una capa un barniz de mucina, de moco. ¿Dónde se produce el moco de la película lagrimal? En las células caliciformes. Ok, en las células, en las goblet cells, esas que están alrededor del limbo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función de las células de Goblet? Producir el moco de la película lagrimal. Ya sabemos que la película lagrimal es un sándwich que está constituido por 3 capas. Estamos viendo el componente inferior. Luego que ya le puse moco, mucina al epitelio corneal, ya le puedo dar un contenido acuoso. El contenido acuoso de la película lagrimal, ¿dónde se forma? En las glándulas accesorias de Krause y Wolfram. La menor parte, el 10%, y la mayor parte, una estructurota que está súper externo en la órbita y tiene 2 lóbulos. En la glándula lagrimal principal. Es la estructura que está en la parte súper externa y tiene 2 lóbulos, no hay otra. Entonces el componente acuoso de la lágrima se está formando en la glándula lagrimal principal y en las glándulas lagrimales accesorias, que son las de Wolfram y las de Krause. O sea, esto les va a servir para que entiendan luego ojo seco, por eso tengo que dejar bien subrayado. Y por último, tengo que evitar que esta lágrima se evapore rapidísimo, que se evapore rápidamente. Para eso tengo que darle lo que se llama tensión superficial. Eso saben ustedes en física. ¿Cómo evito que la lágrima se evapore rápido? ¿Qué glándulas no hemos nombrado? Las de Beibomio y Seismol. Ok, las de meibomio. Las de meibomio producen básicamente el componente lipídico de la lágrima. Son las encargadas de dar tensión superficial a la lágrima. Ahora, para que vean, chicos, es tan importante todo lo que hablamos que hay una subespecialidad dentro de la oftalmología que se llama superficie ocular y es la que está reportando muchas de las cosas que les cuento. Los coeficientes de fricción, siendo un músculo tan enérgico, los auriculares de los párpados son altísimos, pues si no tuviéramos esta capa lipídica, el parpadeo podría abrasionar la córnea. Facilito podría llevarse el epitelio corneal. Entonces, esta capa lipídica, además de evitar la evaporación, o sea, dar tensión superficial a la lágrima, disminuye los coeficientes de fricción entre la conjuntiva tarsal y la córnea. ¿Sí? Cada que parpadeamos, damos como un barniz de lágrima al ojo. Por lo que les he dicho, como hablo con los de décimo, ¿cuánto creen que debe durar estable la película lagrimal en la superficie de la córnea antes de que se evapore? Ya les di el dato metido ahí en la información que les di ya el dato. 10 segundos. Entonces, desde el punto de vista, ya cuando veamos arriba, vamos a ver que hay una prueba que se llama tiempo de ruptura lagrimal.
El tiempo de ruptura lagrimal tiene que ser igual o mayor que 10 segundos, porque 10 segundos es lo que debe durar la lágrima estable sobre la superficie corneal, porque el parpadeo se da más o menos en esa tasa cada 10 segundos. Y no nos damos cuenta que estamos parpadeando cada rato. Sí, es porque el orbicular actúa muy, muy, muy rapidito. Algo más para complementar. El conducto lacrimonasal o nasolagrimal, los oftalmólogos decimos desde arriba para abajo, lacrimonasal, ese produce una patología, como ya hablaron por ahí, propia del recién nacido, que es la falta de permeabilidad de esas válvulas. Hay 3 válvulas importantes, realmente son como 5. Hay una que se llama Hasner, Henle y Rosenmüller. Esas válvulas evitan el reflujo. Si tienes por ahí la diapo del conducto lacrimonasal. Entonces, el drenaje de la lágrima comienza en el punto, va a 2 milímetros para abajo y se horizontaliza, va hacia el saco lagrimal por un conducto común o por conductos separados. Tengo el saco lagrimal y comienza el conducto lacrimonasal. El conducto lacrimonasal desemboca en la parte superior del meato inferior. ¿Ok? En ese conducto lacrimonasal existen unas válvulas que evitan el reflujo. ¿Qué es eso de evitar el reflujo, Doc? Es decir, que cuando nos sonamos la nariz, no, esas son las glándulas accesorias. Ahí está. Cuando nos sonamos la nariz, no salen mocos por conducto lacrimonasal, porque existen esas válvulas que evitan el reflujo. Más o menos entre el 4 y 20% recién nacidos vivos no tienen permeabilizadas esas válvulas, entonces presentan epífora. Ahí está un término semiológico. Epífora es el lagrimeo perenne. Lagrimeo es intermitente, epífora es permanente. Y va a ser una de las causas comunes cuando ustedes sean médicos, llegan a medicina primaria de consulta. Si es entre el 4 y 20% recién nacidos vivos, eso va a ser un problema frecuente. ¿Qué más de lo que tomé nota por acá? Solo para subrayarlo, o sea, ¿para qué estudiamos esto, no es cierto? ¿Para qué estudiamos esto? Llegan donde mí y no saben esto. Para dejar subrayado, ¿cuáles son los elevadores accesorios? Hay un elevador del párpado que es principal y hay en el elevador del párpado superior sí tiene una inervación, tiene un origen, también se agarra lateralmente del anillo de zinc. Tiene una inserción ósea, pero tiene un ramo que se inserta en el anillo de zinc donde están el cono de los músculos oculares. ¿Cuáles eran los elevadores accesorios? Hay el elevador principal, que es el elevador del párpado superior. Ya podemos dejar de compartir la pantalla. Los elevadores del párpado superior. Hay un elevador principal, que es el elevador del párpado superior, y los elevadores accesorios, ¿cuáles son? Eso tiene importancia capital en las tosis. Otro término semiológico. Tosis en medicina es la caída de todo. ¿Sí? Entonces, con el tiempo hay tosis de mama, se caen las mamas. Con el tiempo, los párpados también se caen. Entonces, para entender la tosis palpebral, tengo que entender cómo se hace la elevación del párpado. Para eso revisaron ese tema. ¿Cuáles son los elevadores del párpado? Principalmente el elevador del párpado superior. ¿Sí? ¿Y los accesorios cuáles son? ¿Quién nos habló de los músculos? Sí, sí nos dijiste, solo estoy subrayando lo que El recto superior. El recto superior. Bueno, No es el músculo oblicuo no es del ojo. el recto superior. Bueno, cuando hay lesión como forman un complejo recto superior, elevador, párpado superior, sí. Antes para operar cataratas poníamos un reparo en el recto superior y dejamos de poner ese reparo para poder abrir el ojo porque producía tosis, porque afectaba el complejo recto superior, elevador del párpado superior. Pero hay otros dos que son más claritos, que sí dijeron.
Que sí dijeron. Como les digo, cuando estudian algo de esto, o yo les haga estudiar algo, es porque les va a servir. Si no, perdemos el tiempo. ¿Cuáles eran los elevadores accesorios? Si dijiste, el uno eleva 2 milímetros y el otro entre 1 y 2 milímetros, para hacerte acuerdo. El músculo de Müller. Muy bien. El músculo de Müller. ¿El músculo de Müller qué inervación tiene? Tercer par craneal. No, No, era séptimo, perdón. El del par No. facial. no. Mm, Dijiste que dijiste, es un músculo liso que se inserta horizontalmente a nivel del borde del tarso, ¿sí? Y tiene inervación, eso no se pueden olvidar. El Sí, músculo ignoré la inervación del simpático. simpático. La Ajá. inervación del Müller le va a través del ganglio cervical. Por los plexos carotidios va la inervación simpática. ¿Se acuerdan que pasa a través del ganglio ciliar sin hacer sinapsis? Eso ya hablaron. Y va a inervar el músculo de Müller. Entonces, cuando tengan un daño en el ganglio estrellado, se llama síndrome de Horner, el párpado está caído. Cuando tengan un tumor en el ápice del pulmón que se llama un tumor de Pancoast, se afecta el ganglio estrellado. Cuando tengan un tumor de glomus carotidio, se corta la vía simpática y se cae el párpado. ¿Sí? La vía simpática que va al ojo va a inervar el Müller, va a inervar las glándulas, entonces tiene la mitad de la cara seca. Y la vía simpática va a inervar el dilatador pupilar. Como no hay dilatación de la pupila, porque es vía simpática del estrellado, la pupila se va a miosis. Eso caracteriza el síndrome de Horner. Entonces es importante, no se olviden, el músculo de Müller. ¿Y el otro elevador accesorio cuál es? Eleva 2 milímetros, dijiste. Miren aquí. Ahí está. ¿Cuál es el otro elevador accesorio? ¿Qué músculo es este? Chicos, ¿qué músculo es este? ¿Qué músculo está bajo la piel de ahí? ¿Frontal? El frontal, pues. Entonces, los músculos accesorios principales, elevadores del párpado, es el frontal y el músculo de Müller. Cuando nosotros tenemos tosis, que se cae el párpado, en un viejito es por desinserción de la aponeurosis del elevador del párpado superior. ¿Sí? Hay gente que no nace con elevador del párpado superior y uno hace una técnica quirúrgica de fijación al frontal. Entonces pone fascia lata por acá abajo, le coge al borde del tarso y le fija frontal para que el frontal mejore su acción de elevación accesoria. ¿Sí? Entonces, esto es de las cosas que sí nos van a servir, los elevadores accesorios. No se olviden, a la final, ¿qué era la línea gris? Una línea que separaba entre epitelio y... Entre mucosa y epitelio escamoso. Esa línea gris es importantísima. Cuando tengan una herida del borde libre del párpado, el primer punto, que se llama sutura de Frost, de congelamiento, para alinear los dos bordes, se pone del un lado al otro lado de la línea gris y luego se comienza a suturar por planos. Entonces, ¿qué planos tengo en el párpado? Se sutura entonces de la profundidad de la superficie. El plano más posterior sería la conjuntiva. La conjuntiva no se sutura porque se raspa la córnea. El siguiente plano que tengo es el tarso. ¿Sí? Eso suturo con material reabsorbible. El siguiente plano que tengo es el orbicular de los párpados. Suturo con material reabsorbible. Y por último tengo la piel. ¿Sí? Esos son los planos que me toca reparar. Para eso tenían que ir a revisar cómo está hecho el párpado. Ahora sí, entendieron lo del septum orbitario. ¿Sí? Que ya les dije en la clase anterior, inclusive. El septum orbitario divide en dos compartimentos, lo que es preceptal y lo que es orbitario. Es importantísimo porque es una barrera para evitar que las infecciones se vayan en directo hacia la parte
orbitaria. ¿Se acuerdan de las almohadillas que están por delante del septum? Son 2 superiores, 3 inferiores, son las almohadillas de la grasa orbitaria que se proyectan hacia adelante. Esas almohadillas de grasa orbitaria están en su posición gracias al ligamento de Winat y de Lockwood. Con el tiempo el Lockwood se pone, deja huequitos. Y por esos huequitos comienza a armarse la grasa orbitaria y por eso es que los viejitos tienen estas bolsas en los párpados. Cuando uno entra a operar esas bolsas, entra a reducir esas hernias de grasa, a cortarlas. Una de las características del párpado es que es la piel más delgada del cuerpo que dijeron y es recontravascularizada. Esas cirugías son cirugías 5 minutos de hemostasia, o sea, parar el sangrado, media hora. Sangra. Y además de eso, después sale el paciente con los ojos bien. El tarso es un tejido conjuntivo denso, no es cartílago, si dijiste, es un error. Les preguntan, el esqueleto del párpado es el tarso y eso es... ¿De qué se encargaban a la final las glándulas de Meibomius? Eso ya les expliqué. Ya les expliqué, chicos. Cuando vimos los componentes de la lágrima, les dije de qué se encargaban las glándulas de Meibomio. Tensión superficial. Sí, y esa propiedad de tensión superficial. Pero que no se evapore rápido la lágrima. Se encargan de la secreción lipídica, ¿no es cierto? Genera una secreción lipídica, que es la que da la tensión superficial. Otra de las cosas que no se pueden olvidar en su vida, hacia dónde se hace el drenaje linfático de todas las estructuras palpebrales. Conjuntiva y todo eso, ¿hacia dónde drena? Lo explicaste muy bien. A la cadena preauricular y submaxilar. ¿Para qué le sirve eso? En una conjuntivitis viral va a haber respuesta adenoidea. ¿Y dónde van a buscar las adenopatías? En la cadena preauricular y submaxilar. Por eso tienen que saberse de dónde drena. Este está más fácil. La glándula lagrimal tenía 2 lóbulos. Si le pusieron atención, podrían responder. Y la persona que expuso, ¿se acuerda de los 2 lóbulos? Era el orbitario y el palpebral. Ya, ese está facilito, ¿no es cierto? A la final, las lágrimas se están produciendo en la glándula lagrimal, en las glándulas de Meibomio, en los bulbos de Krauss, en los bulbos de Wolfram y en las células caliciformes. Todas ellas están haciendo la lágrima. Ya les dije, a ver si se acuerdan, y esto hay que acordarse. ¿Dónde desemboca el conducto lacrimonasal? Y eso me imagino que la doctora Susi les ha de dar. En la parte, y yo también tengo que dar en la parte superior del meato inferior. Un paciente con rinitis alérgica me obstruye el conducto lacrimonasal en la desembocadura y puede tener epífora por una rinitis alérgica, porque el conducto lacrimonasal está drenando la parte superior del meato inferior. No se olviden que la conjuntiva es vulvar y tarsal y que tiene la parte del fornix o fornicial, les llamabas. ¿Por qué sangran todos los párpados? Inclusive ahí se puede hacer una anastomosis entre carótida interna o externa, ¿no? Porque los párpados están irrigados por la ciliar anterior y por la palpebral. La carúncula, esta parte que tenemos, doctor, y a veces saben tener inclusive quistes sebáceos. En la carúncula hay pelos, y siempre que hay pelos hay glándulas sebáceas.
Entonces, en la carúncula hay pelos y hay sebo. Muy bien dijiste eso. La cápsula de Tenon es otra, cuando uno está operando pterígino, se ve clarito, es una capa que está por debajo de la conjuntiva y tiene una consistencia no como la conjuntiva, que es más definida, es como un papelito la conjuntiva. Ustedes cortan la conjuntiva y tiene una capa media grasosa. Esa es la capa de Tenon, se inserta en el limbo hacia adelante y atrás, alrededor del nervio óptico. Es decir, esta no se refleja en el fondo de saco. Esta sí cubre todo el globo ocular. La cápsula de Tenon. Nada más. No sé si hay preguntas, alguna aclaración, algo que no entendieron. No, Doc. ¿Todo está claro? ¿Sí? Sí. Otra vez, chicos, o sea, me mandaron a ustedes para que les enseñe morfo en lo que va a servir. ¿Sí? Siempre que estudien, diga, ¿y para qué este doc nos manda a estudiar estas cosas? No quiero las minucias de esto, sino cuando lean, diga, ¿y para qué nos va a servir? ¿Para qué será que este loco nos manda a leer estas cosas? Porque van a servir. ¿Sí? Conmigo no van a perder el tiempo. Van a aprender lo que nos va a servir cuando lleguemos a 10º para poder estructurar toda la parte clínica de la patología ocular. ¿Sí? No hay preguntas entonces. Un dadito extra que tenemos un poco de tiempo. ¿Cuántos tipos de lágrima conocen? Al menos hay 3 tipos de lágrimas. Esto es lo que describe este grupo que se llama superficie ocular. Hay una lágrima basal, que es la que les hablé, la que tiene esos componentes balanceados. Hay una lágrima emotiva y hay una lágrima irritativa, una lágrima en reflejo. ¿Sí? Nosotros lloramos por emociones, ¿no es cierto? Por felicidad o por tristeza, sí. Lloramos cuando algo está irritando el ojo. Tanto las lágrimas irritativas y emotivas no son basales porque no son hipoosmolares. Para que la lágrima pueda encargarse de nutrir la córnea, tiene que ser hiposmolar, porque por gradientes de concentración de osmolaridad puede meter nutrientes desde fuera, desde la superficie hacia la estructura que se llama córnea. Si yo tengo una lágrima hiperosmolar como la emotiva, la irritativa, más bien esta lágrima se encarga de sacar sustancias de la córnea. Cuando lloramos de la emoción, de la tristeza, sale la lágrima y queda pues el camino ahí de sal cuando se evapora la lágrima. Es porque tiene mucha osmolaridad. ¿Sí? Y aprendieron algo más. ¿Cuántos tipos de lágrimas hay? Al menos 3 tipos de lágrimas. ¿Sí? Aprendieron más de la obstrucción congénita de la vía lagrimal que se da por problemas en esas válvulas antirreflujo que no son permeables y más o menos se resuelve espontáneamente hasta los 6 meses de edad. Listo, vuelvo a preguntarles alguna, hasta acá va el examen, entonces, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Qué temas han revisado en otorrino? Estamos viendo, o sea, ya vimos embriología y anatomía de oído, nada más. Pero eso es súper difícil. Ojos es súper sencillo. El oído tiene... Ya pasaron eso. ¿Ya vieron el conducto lacrimonasal? No. No. Bueno, ya vieron conmigo, pues no se hagan. O sea, Bueno, no con otorrino. sí. Entonces, para hacerlas, cuando se tapa el conducto lacrimonasal, entramos con los otorrinos porque compartimos esa parte en común. Por eso ellos les llaman
nasolacrimal, nosotros le llamamos lacrimonasal. Listo, chicos, un gusto. Nos vemos el jueves. Entonces, de crear la reunión en Zoom 10 minutos antes para que prueben la conexión. De 7 a 7:50 el examen. Garantícese en una buena conexión para que, sí, son 50 preguntas. Son 50 preguntas, 1 minuto por pregunta. No es así recontra difícil. No tomo muchas minucias yo. Tomo lo que va a servir. ¿Ok? No se olviden de las preguntas de los que pusieron ahora una y las preguntas tienen que ser con alternativa para poder hacer su banco y el rato que llegue la hora enviarle a la coordinadora del nivel a que haga el integral. Un gusto, nos vemos el jueves en la noche. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.